Hola, buenos días, buena tarde, buena noche, donde quiera que se encuentren, lo de aquí y lo de allá. Sean todos bienvenidos a su programa Ozono y Salud. Como cada semana, le traemos un tema de mucho interés. Y hoy vamos a hablar sobre enfermedades respiratorias tratadas con ozonoterapia. Estas enfermedades, en esta época que estamos viviendo, no solamente por el clima que está viviendo la República Dominicana, la temperatura, el ambiente, sino que se están dando muchas condiciones para que justamente las enfermedades respiratorias incidan mucho en la población dominicana. Pero no podemos en estos días hablar un programa que hable, que participe, que incida en la salud de los hombres y mujeres que residen en estas patrias de Duarte, de Dios y de Duarte. Debemos hablar de las condiciones que estamos viviendo y que vive el mundo con esa enfermedad que hace ya próximamente va a cumplir 2 años que está el mundo en pandemia. Me refiero a el COVID-2 o SARS-CoV-2, enfermedad que se inicia en China y que de China se expande a todo lo que es todo el mundo. Y en marzo la Organización Mundial de la Salud, en marzo del 2020, declaró la pandemia. Y justamente hay algunos reportes que han estado saliendo. Universidad de los Estados Unidos estuvo hablando hace unos 3 días de el Centro de Recursos COVID de la Universidad de Hopkins. Reporta el sábado pasado, que ya pasamos de los 300, y habla específicamente de 303 millones de casos de contagio en todo el mundo. Desde que se inició, por supuesto, esta enfermedad, no en enero, vamos a corregir el reporte de esta universidad, porque no fue en enero se le dio al mundo, pero ya desde noviembre, algunos hablan de octubre y otros antes de noviembre del 19, ya en China se conocía la enfermedad. Y se han reportado en el mundo, mire, señores, es muy delicado, 5.5 millones de personas que han perdido la vida de esta enfermedad. Esto es muy preocupante, no solamente para la clase médica, la clase que tiene que ver con la salud, sino para el pueblo en sentido general. Esta enfermedad que ha estado con una serie de variantes, y que ahora mismo tenemos una variante que es muy, por cierto, muy agresiva, porque se contagia muy fácil, y que nosotros en el país hemos visto cómo aproximadamente en los últimos, podríamos decir en lo que va de año, más de 40,000 casos
se han presentado, ya sea de la variante o de una combinación de las variantes Delta y Omicron, que es la última variante que conoce el mundo. Y hay un artículo, me parece que lo traímos, señor director, donde el mundo encara un nuevo contagio. Después de este hay un artículo donde habla lo que se debe saber, que nosotros no lo sabemos, lo que se debe saber con respecto al COVID. Porque nosotros hemos dicho, y nosotros lo decíamos desde el principio, es posible que todas las variantes que ha tenido el COVID y la forma de dirigirlo, los organismos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, las instituciones de cada país, los ministerios de salud de cada país, quizá se ha estado dirigiendo no de la forma más adecuada, y productos de eso hemos visto cómo no hemos podido controlar la enfermedad. Y una de las preguntas que se hacen en algunos estudios y algunas universidades, la primera pregunta es el origen de la enfermedad. ¿Dónde, cómo sale esta enfermedad? Esta enfermedad tiene su origen a nivel evolutivo, es decir, de un animal evolucionó a nosotros los humanos, o es una enfermedad que es producida en laboratorio por accidente. Vamos a pensar que por accidente. Esa es la primera pregunta que nosotros debemos hacernos para tomar las medidas del lugar. Otra pregunta que se hace la clase científica y que debe saber el mundo es la cantidad de partículas. Hay un artículo sobre eso, señor director, que yo le traje. La cantidad de partículas que el virus del SARS-CoV necesita para producir la enfermedad. Me explico, como le decimos a los estudiantes. Cualquier enfermedad o cualquier virus, ya sea la influenza o la gripe, necesita una cantidad de partículas del virus para producir una enfermedad. Es decir, si el virus de la influenza necesita 150 partículas, cuando una persona que tiene esta enfermedad tose y el receptor recibe menos de las 150 partículas, esa persona no se va a contagiar. Entonces, eso no lo sabemos, cuántas partículas se necesitan o es capaz de producir una persona que tiene el COVID para transmitirla. Es decir, todavía la clase médica no sabe esa cantidad de partículas. Y otras preguntas que se está haciendo la clase investigadora, la clase científica, muchos médicos del mundo, es si la vacuna, que es donde la mayoría de los organismos y las instituciones ha volcado la esperanza para corregir la pandemia, si la vacuna es capaz de producir la cantidad de antígenos que se necesita para evitar. Gracias, señor director. Justamente esta es la tercera. Los datos clave a uno que no conocemos. Esa es la pregunta que se hacen algunos autores sobre el mundo, sobre esta enfermedad en todo el mundo. Entonces, ¿es capaz la vacuna de producir la cantidad de antígenos para evitar la enfermedad? Esas son las tres preguntas que se está haciendo el mundo con respecto a cómo manejar esta enfermedad. Adelante, señor director. ¿Podemos ir a una pausa, señor director?
¿Buscas proteger a tus clientes del COVID-19? La desinfección con ozono es tu solución. Vuelve a tus labores y devuelve la confianza a tus clientes con lo más avanzado que tiene para ti VAI Corporation. Llámanos al 809-473-6000. 809-473-6000. Avalado por la Asociación de Oxígeno Ozonoterapia. Vuelve a tu lugar seguro luego del COVID, gracias a VAI Corporation. Noni del Bienestar, reconstituyente físico y mental, modulador del sistema inmune, regulador de la presión arterial, potente antioxidante y excelente coadyuvante del tratamiento de cáncer. Potencie su sexualidad y tenga un sueño reparador, aumentando su calidad de vida con Noni del Bienestar. Pídalo ya, 809-544-4884. Su salud no será igual. Noni del Bienestar. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. Hola, soy Francisco Portes Bautista. Tengo sobradas razones para testimoniar sobre las ventajas y beneficios de la ozonoterapia. Hace un tiempo, alrededor de 8 años, tuve una calcificación en el supraespinoso de mi hombro derecho. Esto produce el dolor más fuerte que un ser humano puede atravesar. Consulté a varios ortopedas, me infiltraron bastante. Luego consulto con un reumatólogo. Este me dice que esa mano solamente la voy a utilizar o me va a servir para pedir y comer. Sigo mi curso, voy a un hospital público famoso de este país y allá me dicen, por justo, una mujer me dice, ese es como un hijo suyo, acostúmbrese a vivir con él porque es suyo. Me sometí también a un programa de terapia infrarrojo. Nada funcionó, todo me empeoraba. Hasta que visito al doctor Antonio Contreras Berroa, ozonoterapista. Ahí me sometí a un tratamiento de 6 semanas. 2 veces por semana me infiltraban ozono. Esto fue suficiente para que yo me curase. A partir de ahí sentí la felicidad. Duermo, camino, brinco, salto, lanzo a gran distancia cualquier objeto y jamás he sentido dolor. Gracias al doctor Contreras Berroa y la ozonoterapia. Hola amigos, bienvenidos a su sección Volviendo al Campo de su programa Ozono y Salud. Hoy hablaremos sobre una maravillosa fruta que por su vasta cantidad de nutrientes aporta magníficos beneficios a la salud. Estamos hablando de la fruta noni. Acompáñenme a conocerla. La Morinda citrifolia, llamada comúnmente noni, es una planta arbórea o arbustiva de la familia de las rubicáceas, originaria del sureste asiático y Australia y se distribuye por todo el trópico. Tiene tolerancia
a una gran variedad de ecosistemas, condiciones climáticas y tipos de sustratos. Puede habitar bosques, terrenos volcánicos, litorales, zonas áridas y excesivamente húmedas. En el noni se encuentran diversos compuestos químicos, iridoides, terpenos, triterpenos, esteroles, flavonoides, liñanos, esteroides ésteres de ácidos grasos con azúcar, vitaminas y minerales. También posee sustancias curativas como la escopoletina, el damnacantal, la ceronina, el ácido ascórbico, ácido linoleico, caprílico y ácidos caproico. La morinda citrifolia o noni tiene usos muy diversos, tanto gastronómicos y medicinales como agropecuarios. En el uso medicinal, tiene una larga historia de usos medicinales entre las culturas aborígenes. Los sanadores tradicionales polinesios empleaban todas las partes de la planta del noni, flores, corteza, raíces y especialmente el fruto para tratar problemas de salud que iban desde las aftas hasta el reumatismo. Recientes estudios demuestran el efecto antiinflamatorio que produce sobre el cuerpo humano el consumo regular del zumo de noni. Además, se ha observado un aumento de las defensas y una mejor capacidad de conciliar el sueño y descansar profundamente. Un estudio realizado por la Universidad de Hawái en 2009 concluyó que la morinda citrifolia o noni tiene en su composición principios activos tales como la ceronina, que le confieren protectoras propiedades farmacoterapéuticas, antioxidantes, analgésicas, sedantes y antineoplásicas. Los antioxidantes del noni, sobre todo los liñanos, reducen el deterioro del colesterol, lo que previene la arteriosclerosis. Además, ayuda a regular el azúcar en sangre y la tensión arterial. El zumo de noni tiene propiedades laxantes por su riqueza en antraquinonas, que aumentan la actividad peristáltica de los intestinos. Por eso es tan eficaz para vencer el estreñimiento. El consumo regular de este alimento estabiliza los niveles de pH y neutraliza la acidez. Al mismo tiempo, protege nuestro cuerpo de agentes exteriores al fortalecer el sistema inmune. Gracias por acompañarnos. La próxima semana traeremos más información valiosa en su sección Volviendo al Campo. Hasta la próxima. Ozonoterapia médica. Este es un material que está disponible en el Centro Integral de Ozonoterapia, Dr. Contreras, Independencia 603. En este material usted va a encontrar todo lo que es concerniente a la ozonoterapia, la aplicación de la ozonoterapia, la historia de la ozonoterapia, vía uso en cuáles enfermedades con más frecuencia, cuáles son los resultados que se tienen en el mundo y en Latinoamérica de la ozonoterapia médica. Ozonoterapia en úlceras
de miembros inferiores, es otro material que también lo va a encontrar en la Independencia 603 en Gascue. Aquí nosotros hablamos sobre lo que es la úlcera de extremidades inferiores, la causa, la población más susceptible y cómo podemos tratar, cuáles son los beneficios que el paciente que tiene úlceras de extremidades inferiores recibe con la ozonoterapia. Ozonoterapia en úlceras de miembros inferiores. Enfermedades respiratorias. Al introito, a la entrada o al principio del programa nosotros hablamos de que este era el tema que nosotros íbamos a tratar en el día de hoy. ¿Qué son las enfermedades respiratorias? Son todas aquellas enfermedades o son todas aquellas patologías que afectan ese órgano tan importante, vital. No es posible la vida sin ese sistema, porque por ahí es que entra y sale la esencia de la vida, el oxígeno. Hay un grupo de enfermedades, de estas enfermedades que podemos hablar como son muy comunes ahora. Está la gripe, los resfriados comunes, la neumonía, la pulmonía, el asma, las enfermedades, la nasofaringitis, encontramos también la rinitis, la rinofaringitis, la faringoamigdalitis, la epiglotitis, la sinusitis y la faringitis. Todas estas enfermedades ustedes pueden tratarse con esa terapia que ha venido revolucionando la medicina en los últimos años, y me refiero a lo que es la ozonoterapia. Dentro de las causas o las condiciones que pueden predisponer al paciente a padecer esta enfermedad está uno de los elementos que más dañino es a la salud, me refiero al tabaco. Tanto el individuo, como ustedes ven en el título, hay tabaquismo pasivo o tabaquismo activo. Es decir, el pasivo es el individuo que consume el humo del tabaco en su entorno, es decir, la pareja, el vecino, el hijo o alguien en las casas o en la familia fuma, es fumador, y él es un consumidor pasivo. Es a ese individuo, por supuesto, algunos autores hablan que es más susceptible a contraer la enfermedad que el individuo que coge el tabaco, ya sea el tabaco o el cachimbo o el pachuché o la pipa, se va a producir cualquier tipo de enfermedad. Aquel individuo también, la falta, la vitaminosis A, es decir, el déficit de la vitamina A también va a contribuir a eso. También el individuo, los niños de bajo peso al nacer, van a ser más susceptibles a contraer las enfermedades de vías respiratorias. La contaminación, eso es una regla sine qua non, que eso va a contribuir a padecer la persona enfermedades de la vía respiratoria de todos los niveles. Nosotros en los últimos años y el año pasado estuvimos padeciendo de la presencia del polvo de Sahara, que era ocasional, que venía a países como el nuestro, Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, ustedes vieron cuántas veces el año pasado nosotros tuvimos la incidencia, la presencia de este polvo de Sahara, que contribuye a padecer tanto a la persona susceptible como a la persona que tienen fibrosis pulmonar, asma bronquial, a las personas sanas que no padecen de ningún trastorno de vía respiratoria también puede ser susceptible a
a esta enfermedad. Los cambios en las temperaturas bruscas, por eso nuestros abuelos, nuestros padres nos decían, no salga caliente hacia afuera. Es decir, los cambios de temperatura brusca van a contribuir también a padecer este tipo de enfermedad. La carencia de lactancia materna, la lactancia materna un elemento importante en el desarrollo de los recién nacidos, son innumerables los beneficios de la lactancia materna, tanto para el bebé como para la madre, como para la economía, como para el medio ambiente. Es un mundo la lactancia materna. Y por supuesto la desnutrición, estos pacienticos desnutridos pues van a ser susceptibles a padecer enfermedades de la vía respiratoria, enfermedades pulmonares. Y por supuesto las infecciones, el individuo que ha tenido infecciones anteriores también van a estar susceptibles, son factores que intervienen para que el individuo tenga esta enfermedad. Los factores ambientales, los individuales y los sociales, porque según la Organización Mundial de la salud es el bienestar físico, mental, espiritual y medioambiental. Es decir, todo lo que tiene que ver con el individuo, con la economía, sociales, va a influir en la salud del individuo. Recuerden que este es un programa interactivo, que si ustedes quieren hacer cualquier pregunta o comentario, puede llamar a esos teléfonos que aparecen en pantalla. 809-258-4744 hasta las 8 de la noche. Puede llamar al 809-227-2749. Y el primero, que es mi celular, puede llamar a cualquier hora, una hora aceptable. Porque este programa, nosotros tenemos las ventajas, podemos decir, que se retransmite ahora en horas más tarde, es decir, a las 11 de la noche, a las 1 de la mañana, se retransmite. Y la persona piensa que el programa está en vivo y llaman a la 1 de la mañana. A veces uno está despierto viendo el programa, pero otras veces ya ha cogido el sueño, entonces... Por eso es un programa que se transmite desde las 7 a 8 todos los martes y tiene varias horas que se hace la retransmisión. Otra persona, hablamos de lo que fuma, personas que viven y trabajan en edificios patógenos. Es decir, los edificios patógenos son aquellos edificios que no tienen condiciones para que el individuo trabaje en ellos, ya sea por las condiciones ambientales, de los materiales de construcción o las condiciones de higiene, pero también hay unos factores que son los factores que tienen que ver con alta tecnología, que también son edificios patógenos, que esos pacientes, esos individuos que están ahí son futuros pacientes. Los que trabajan en esos edificios terminan enfermándose. Es decir, en lugares donde no hay una ventilación, una oxigenación adecuada, también esos pacientes pueden ser susceptibles a padecer esta enfermedad. Las personas expuestas a brusca temperatura, que hablamos ahorita, y contacto con personas, por supuesto, hay enfermedades que ustedes saben, por ejemplo, la tuberculosis, la gripe, el SARS-CoV, son enfermedades que se transmiten a través de usted estar en contacto con ellos, a través de las partículas que salen cuando usted habla o cuando usted estornuda o cuando usted tose. Entonces, el individuo que esté en contacto con ese paciente que tiene una de esas condiciones también puede contagiarse. Por eso, ahora que estamos hablando de SARS-CoV, una de las medidas que se debe tomar es el distanciamiento social, justamente por eso. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos continuamos hablando sobre enfermedades
de la vía respiratoria tratada con ozonoterapia. Adelante, señor director. ¿Buscas proteger a tus clientes del COVID-19? La desinfección con ozono es tu solución. Vuelve a tus labores y devuelve la confianza a tus clientes con lo más avanzado que tiene para ti VAI Corporation. Llámanos al 809-473-6000. 809-473-6000. Avalado por la Asociación de Oxígeno Ozonoterapia. Vuelve a tu lugar seguro luego del COVID. Gracias a VAI Corporation. Noni del Bienestar, reconstituyente físico y mental, modulador del sistema inmune, regulador de la presión arterial, potente antioxidante y excelente coadyuvante del tratamiento de cáncer. Potencie su sexualidad y tenga un sueño reparador, aumentando su calidad de vida con Noni del Bienestar. Pídalo ya, 809-544-4884. Su salud no será igual. Noni del Bienestar. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. Mi nombre es Petronila Dotel, yo soy maestra catedrática de la UAS, la Cátedra de Historia Dominicana. Uso ozono desde hace muchos años, ya en esta etapa lo uso como una medida preventiva, pero empecé usando porque mi mamá, mi hermana murieron de cáncer ambas, y entonces comencé a investigar y vi que era el ozono un mecanismo de prevención, y así lo he usado. Gracias a Dios me ha resultado, porque yo me he mantenido hasta ahora sin problema en ese sentido, pero la experiencia más significativa con el ozono fue con mi papá, a quien le diagnosticaron cáncer de garganta porque fumaba mucho y tenía los pulmones muy afectados. Y entonces, antes de hacerle el diagnóstico para ver si era operable, se le puso medicamento y yo preferí usar el ozono como limpieza, y efectivamente ya en un mes mi papá tenía los pulmones limpios, así que se pudo hacer su cirugía. Lamentablemente el cáncer ya estaba avanzado y hubo que operarlo y cortarle esa zona, pero luego había que darle radioterapia. Y en esa etapa el ozono para mí fue fundamental. ¿Por qué? Porque yo preferí, y hablé con los médicos que le estaban atendiendo a mi papá, que en lugar de que yo quería esperar un tiempo y darle ozono y ver entonces si se le quitaba lo poquito que había quedado, y entonces proceder o no proceder con la radioterapia que ellos estaban aconsejando. Ellos me aceptaron la propuesta y yo entonces le comencé a le dimos ozono, y ya a los 3 meses, cuando se le hicieron los estudios nuevamente, mi papá estaba libre de peligro, todo estaba bien, y no, gracias a Dios y al ozono, no hubo que
que es darle radioterapia a mi papá. Yo lo uso de manera preventiva, lo uso con mis hijos, se lo he recomendado a amigos, a mis cercanos, familiares, y de manera especial, como yo soy la que más lo uso, en el mes de noviembre tuve un problemita con quistes en las tiroides y entonces yo no me mediqué, lo que yo hice fue ir a ponerme ozono, esperar un tiempo, y ahora cuando me hice los estudios, justamente ayer me dieron los resultados, yo no tengo ningún quiste en mis tiroides, gracias a Dios. Y yo se lo eché con ozono porque yo lo único que hice fue ponerme ozono, y el doctor sabe que constantemente voy como de reforzamiento, eso me mantiene activa. Yo siento que mis defensas siempre están altas por la aplicación más sistemática de esta potencial medicina alternativa que de verdad sirve. Yo siempre la recomiendo a mis amigas y a mi familia también. Así que para mí realmente una maravilla. Hola a todos, bienvenidos a su espacio Ozono y Salud con su cápsula de nutrición. Les habla el doctor Antonio Contreras. Hoy vamos a hablar de un tema importante, ya que estamos ya en la segunda semana de enero de este 2022, y vamos a hablar de cuáles cosas hacer y cuáles no para empezar con el pie derecho en cuanto a alimentación se refiere el 2022. Lo primero que tenemos que tener pendiente es qué queremos. Si queremos cambiar nuestros hábitos, que es una meta muy común para inicio de año, ¿qué queremos? ¿Qué buscamos? Si es perder peso, si es mantener peso, si es mejorar simplemente la alimentación por alguna enfermedad base, ya sea una diabetes, una hipertensión. Primero es fijar las metas y así saber qué podemos hacer, porque muchas veces no tenemos muy claro de cuáles son nuestras metas, de cuáles son nuestras ideas, y por eso no tenemos o no buscamos los mecanismos o las herramientas para poder llevarlo a cabo. Lo primero que tenemos que tener pendiente es qué necesitamos, qué queremos y cómo lo vamos a conseguir. Después de trazar nuestra meta, lo segundo que debemos hacer es tener metas alcanzables. No podemos decir, bueno, yo soy una persona de 70 años, voy a tener un cuerpo de una persona de 40, o soy una persona que tengo 100 libras de más, 60, 70, y pretendo bajarle en 2 o 3 meses. No es así. Tenemos que tener metas alcanzables en tiempo que se pueda, dependiendo de nuestra edad, dependiendo de nuestra actividad física, de nuestra alimentación. Tener esos factores pendientes para poder llevar a cabo nuestro cometido. Muy importante, metas alcanzables, porque así no nos frustramos en el camino y así las podemos conseguir. Muy importante la hidratación. Tenemos que estar pendientes con la parte de la ingesta de agua, porque no es solamente cambiar nuestra alimentación, sino adquirir una hidratación correcta, poder tomar la cantidad de agua necesaria y suficiente para que nuestro cuerpo pueda hacer todos los intercambios químicos, nuestro cuerpo pueda llevar a cabo todas sus funciones vitales y así poder mejorar nuestra salud, que al final lo que queremos es eso. Ya la pérdida de peso es una consecuencia beneficiosa, pero lo que queremos es mejorar nuestra salud. Y cuarto y por último, la actividad física. No empezar la actividad física de golpe, no pretender tener una disciplina de la noche a la mañana, querer entrenar de una manera que nuestro cuerpo no nos pida o no nos beneficie o no nos dé, el cuerpo no sea posible que lo alcance, sino tener metas claras en cuanto al ejercicio. Dependiendo de mi edad, si tengo una enfermedad, de si puedo hacer X o Y movimiento, de muchos factores, saber qué tipo de actividad física nos conviene y hacerlo según, igual que la alimentación, para un cometido. Esta es mi participación por el día de hoy. Les deseo un feliz 2022 lleno de prosperidad y que todas sus metas sean alcanzables. Muchas gracias.
enfermedades respiratorias versus ozonoterapia. Ese es el tema de hoy. ¿Y cuáles síntomas nosotros vamos a encontrar en este tipo de enfermedad? Estos son síntomas floridos porque son muchas enfermedades que pueden afectar la vía respiratoria. Vamos a encontrar desde dificultad para respiratoria, poder encontrar estridor, respiración rápida, tiraje subcostal, dolor de garganta, enrojecimiento de garganta, puede aparecer dolor en los oídos, puede aparecer otorrea, es decir, secreción por el oído, rinorrea, obstrucción nasal, quejido respiratorio, e inclusive puede presentarse cianosis. Cualquiera de estos síntomas nosotros vamos a encontrar en los pacientes que tienen enfermedades de la vía respiratoria, tos, fiebre, malestar general, vamos a encontrar en estos pacientes. ¿Cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Siempre hemos hablado que para hacer un buen diagnóstico, el profesional de la salud debe hacer una muy buena historia clínica. Es decir, el paciente y el médico, el profesional de la salud, van a tener un conversatorio, un diálogo. Es lo primero. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde usted vive? ¿Dónde usted nació? Su padre que trabajan, su padre viven, su padre de qué enfermedades padece, o si está muerto, de qué murió su padre. Las condiciones de trabajo, las condiciones que vive en el ambiente. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos y de dónde? De Puerto Plata, Herido, que no le habla. ¿Cuál es su comentario o pregunta? Mi pregunta es que en la mañana al levantarme me da dolor en el jarrete cuando comienzo a caminar, para saber por qué se me produce eso. Mira, el jarrete, como tú le dices, puede ser una lesión que tú tengas en lo que se conoce como tendón de Aquiles. Hay muchas enfermedades musculares que pueden producir esto, desde un trastorno en el mismo tendón, pero también puede ser un trastorno a nivel del hueso. Y eso, como tú estás descansando durante la noche, descansa la pierna y cuando te levantas hace presión, es posible que te moleste. Lo ideal es que tú vayas donde un médico internista, un traumatólogo, un podólogo, para que te haga la evaluación correspondiente. ¿Qué va a hacer? Te va a hacer lo mismo que nosotros estamos diciendo, una historia clínica, un examen médico, y luego te va a enviar a hacerte un estudio, que puede ser una radiografía de esa pierna, una resonancia o una tomografía. Con esos estudios es posible que él pueda llegar a la conclusión cuál es la causa que te produce ese dolor. Si tiene un médico que te aplique, porque la ozonoterapia es excelente para las enfermedades osteomusculares, y está demostrado que tanto la inflamación, las lesiones de los tendones, tendón de Aquiles o la fascitis plantar, que puede producirse una inflamación de esa estructura que está debajo del pie, que se puede reflejar para los lados,
te puede producir y que responde muy bien a la técnica de ozonoterapia. Gracias por su pregunta. Hablamos de cómo nosotros hacer el diagnóstico de las enfermedades respiratorias. Una historia clínica que involucra toda la actividad del individuo, que trabaja, cómo vive, las condiciones de su familia, el entorno, si su ambiente es un ambiente, porque no es igual usted vivir en este sector que usted vivir cerca de un vertedero. Si las personas que viven cerca del vertedero de Duquesa están más susceptibles a padecer una enfermedad que los que viven en un sector como donde está esta estación. Por supuesto, hacer un buen examen médico, una evaluación que el médico debe hacerle. No importa que el problema sea a nivel de la vía respiratoria, debe hacer un examen médico completo. Es decir, ve sus extremidades, ve sus extremidades superiores, sus extremidades inferiores, su abdomen, su tórax, porque el organismo es un solo. Usted no puede decirle al paciente, tráigamelo paciente en una poncherita, como le digo yo, o le decía más antes cuando hacía medicina convencional, tráigame este órgano en una poncherita y el resto déjenlo en su casa. No es posible. El organismo es un solo. Y yo siempre he dicho que una de las desventajas que ha tenido la medicina en los últimos 200 años ha sido eso, que ha dividido el cuerpo en muchas partes y se pierde mucho. Se pierde mucho. Lo ideal es usted verlo todo integral. Y por eso los organismos que tienen que ver con la salud del mundo han tenido que regresar nuevamente a lo que es la medicina integrativa. Es decir, que todo sea integral, que sea un médico. Usted va a la UNA, usted ve un médico general y ese médico general alrededor de un 65 a un 70% de los problemas lo va a resolver. Entonces ese médico cuando no puede resolver, entonces va a referirlo a otro facultativo, ya a un especialista para resolver. Pero la mayoría de los casos los resuelve ese médico generalista en esas comunidades o en ese consultorio o en ese sector populoso. Se resuelven. Eso es lo que tenemos, lo que los organismos están viendo, la medicina integrativa. Y por supuesto, después que ese médico le hace un examen de los pies, del abdomen, las axilas, el tórax, la amígdala, los ojos, los oídos, le hace ese examen, entonces el médico se va a auxiliar de las imágenes. Ya nosotros hace muchos años que tenemos imágenes, equipos para hacer imágenes. Tenemos los equipos de rayos X que son un caballo de batalla extraordinaria que no podemos descartarlo nunca. Una radiografía de tórax, con una radiografía de tórax usted puede ver una serie de cosas en ese tórax, una radiografía de tórax, una P, usted puede ver, visualizar, tanto el radiólogo como el médico, y dependiendo de la pericia, de la experiencia del médico, también va a contribuir a hacer un diagnóstico. Pero además de hacerle una radiografía, usted puede hacerle una tomografía, una resonancia, y esto va a ayudar. A esto también usted puede contribuir también a auxiliarse de análisis de laboratorio, que le van a ayudar a usted también para eso. Adelante, se cayó la llamada. Puede hacer el intento nuevamente, tenemos espacio y tiempo. Esto usted puede agregarle a hacerle los análisis correspondientes, los análisis que el médico
si está sospechando, por ejemplo, un paciente que tiene tuberculosis, él le va a mandar hacer una baciloscopía, le puede mandar hacer un cultivo, le va a hacer análisis de sangre, análisis de orina. Todo esto va a ayudar para que el médico haga un buen diagnóstico, porque mientras más específico la enfermedad, mejor el resultado con lo que es la aplicación del tratamiento que el paciente puede recibir. Hablamos de análisis de sangre, examen microscópico como cultivo de la secreción y por supuesto en algunos pacientes hay que hacerle o se le va a indicar biopsia pulmonar o inclusive una endoscopía bronquial. Ya esos son casos específicos que el médico va a recomendar hacer ese diagnóstico, esos análisis. ¿Cómo nosotros vamos a abordar el paciente que tiene enfermedades de la vía respiratoria con los tratamientos que nosotros utilizamos? La oxigenoterapia, que es una técnica que se ha usado hace muchísimos años, pero que en los últimos años se está utilizando con mucha frecuencia, principalmente en Europa, Italia, España, Alemania, y que nosotros somos promotores relativamente de lo que es la oxigenoterapia. Y por supuesto, la terapia de ozono, la ozonoterapia. ¿Qué es la ozonoterapia? La ozonoterapia es una mezcla de dos gases. El oxígeno clínico, ese oxígeno que se utiliza para los pacientes que tienen asma bronquial y se le pone, o cuando la mujer va a dar luz, una cesárea, se le pone un bigotico, dice la anestesióloga, déjame ponerte un bigotico de oxígeno. Ese oxígeno, con una fuente de energía eléctrica y un generador de ozono, nosotros producimos ozono. Y ese ozono se puede aplicar por diferentes vías en el paciente. En el caso de las enfermedades que estamos tratando hoy de la vía respiratoria, lo podemos utilizar por diferentes vías. Y una de esas vías es la vía rectal. Podemos aplicar ozono por la vía rectal, podemos aplicar ozono con suero ozonizado, que es una técnica que ha estado sustituyendo lo que es la ozonoterapia mayor. Aquí ustedes están viendo lo que es la autohemoterapia mayor, que es una técnica donde nosotros tomamos 50 o 100 cc de sangre del paciente y lo mezclamos con esa misma cantidad de ozono y le regresamos esa sangre ya ozonizada al paciente. Esta técnica que en los últimos años en los países desarrollados, principalmente en Europa, Italia, España, Alemania, porque sale mucho más costosa que los sueros ozonizados, y con la enfermedad, con la pandemia del SARS-CoV-2, muchos profesionales de los medios, de la televisión, del cine, han acudido donde los ozonoterapeutas para la aplicación, tanto como la prevención, como para el tratamiento del COVID, del SARS-CoV-2. Eso es una técnica que se está utilizando mucho en Europa, principalmente Europa, Estados Unidos y México, Argentina y Chile también está utilizando con mucha frecuencia estas técnicas. Nosotros utilizamos más los sueros ozonizados, el ozono vía rectal para este tipo de pacientes, pero también para los pacientes que tienen amigdalitis
se puede utilizar el ozono directamente, 2 o 3 aplicaciones de 3 a 5 cc de ozono para esa amigdalitis crónica, nosotros podemos mejorar la situación. Y por supuesto, esta técnica, que es una de las técnicas que más le gusta a los latinoamericanos y por supuesto nosotros los dominicanos, la automoterapia menor, donde tomamos 5 o 10 cc de sangre, la mezclamos con esa misma cantidad de ozono y la aplicamos por vía intramuscular. Señores, el programa ya a la hora, conversar con ustedes es una maravilla y por eso el tiempo se va como agua entre los dedos, como dicen los poetas. Nosotros estamos en esa dirección todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Centro Integral de Ozonoterapia, Dr. Contreras, Independencia 603 en Gascue. Y los teléfonos que ustedes ven en pantalla, ustedes pueden comunicarse. 809-686-3902 y por supuesto mi celular 809-258-4744. Gracias y que el Señor me lo bendiga.